Buenas noches, mis queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo, otro día más, preparados ya para tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy volvemos al libro de Éxodo, que hace ya unos cuantos días que no habíamos estado estudiando y tenemos que avanzar un poquito más. Nos habíamos parado en el capítulo 25, hoy entraremos en el 26 y así vamos avanzando poco a poco. Estamos en el tema del tabernáculo y estamos viendo todo lo relacionado. De hecho, desde ya el capítulo 25, el 26, 27, 28, después aquí 28, 29 habla de los sacerdotes, o sea que tiene que ver con el tabernáculo, y después sigue capítulo 30 el altar del incienso, y o sea que tenemos unos cuantos capítulos por delante hablando del tabernáculo de reunión. Vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor su guía en este tiempo de estudio, así nos ponemos en sus manos, confiamos en Él, oramos. Señor, dirígenos, guíanos en este tiempo de estudio bíblico. Necesitamos tu dirección para todo y también mucho más cuando abrimos tu palabra para no ver nuestras propias ideas, sino escuchar tu voz, recibir lo que tú quieres decirnos. Ayúdanos a tener la sabiduría que viene de ti y la sensibilidad en el espíritu para escucharte y no endurecer nuestro corazón, recibir lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a ser fieles a escuchar y obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser esos testigos tuyos en este tiempo, a seguir sembrando el Evangelio y a hacer la obra que nos has encomendado. Gracias por mis hermanos que tienen hambre por tu palabra y ven estos estudios. Llénalo, Señor, con el conocimiento que viene de ti y con tu presencia, y danos sabiduría ahora para explicar y para entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues sí, hace un ratito nos hemos conectado para la semana de oración en un directo en el que Neftalí nos ha estado compartiendo acerca de la paciencia que tenemos que tener. Y ahora pues volvemos al estudio de la palabra, libro de Éxodo, capítulo 26. Vamos a recordar un poquito lo que hablamos en el 25 y nos ponemos en el 26. Déjame que miremos un momentín en el chat en directo. Y tenemos aquí Dolores, que ha sido la primera en saludar. Buenas noches, Dios derrame lluvias de bendiciones sobre su iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y Beatriz dice: hola de nuevo, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén. Juan dice: hola mis amados hermanitos Víctor y todos los demás, que la gracia y la paz de nuestro amado Papá y nuestro Señor Jesús esté en vuestros corazones. Rosario Paco dice: buenas noches a todos mis hermanos y muchas bendiciones. Y Manuela Solís dice: buenas tardes pastor Víctor, que el Señor Jesucristo lo bendiga, bendiciones para la familia y hermanos. Muchas bendiciones para vosotros, para todos. Hay más hermanos conectados, algunos yo sé que están escribiendo, y ya después me leo todos los comentarios al finalizar o mientras vamos dando el estudio. Si hay una pregunta o algo, una aportación, ya sabéis que podéis escribir en este chat. Vamos a Éxodo. En el capítulo 25 estuvimos viendo que Dios le mandó a Moisés, le dijo que dijese al pueblo que trajesen una ofrenda variada para poder construir el tabernáculo. Y lo primero que le dijo Dios a Moisés que tenía que hacer era un arca, que se la conoce como el arca del pacto o el arca de la alianza. Alianza y pacto es sinónimos, es lo mismo. Porque este objeto es el más importante del tabernáculo. El arca del pacto representa el lugar donde habita, donde reposa, donde se manifiesta la presencia de Dios. Inmediatamente después le fue diciendo los utensilios, el mobiliario que tenía que construir para amueblar el tabernáculo: la mesa de los panes, el candelabro de oro. Y así terminó el capítulo 25, así que vamos a tomar el estudio en el capítulo 26. Bienvenidos a todos. Mientras estaba haciendo la intro he visto que han entrado más mensajes de saludos. Yalicatu, Ana Karina, Benito y Miguel Torres, han aparecido ahí vuestros mensajes en pantalla. Después me los leo todos, ya hicimos la intro. Así que vamos a leer Éxodo capítulo 26, versículo 1 al 6 de momento.
Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la altura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Muy bien, el tabernáculo era una tienda con un marco y una serie de cubiertas elaboradas, y esta sección primera que estamos leyendo nos describe la primera cubierta, la que quedaba a la vista en el interior del tabernáculo. Ahora bien, no sé si mientras yo leía tú ibas pensando, o sea, yo leo esto y pienso, a ver, a mí Dios me da estas instrucciones y yo leyéndome esto digo, ¿y ahora cómo hago yo esto del tabernáculo? Que si harás unas lazadas aquí, que si no sé qué, madre mía, yo me digo esto, los muebles del IKEA a veces resultan complicados de montar, pero con estas instrucciones, ¿realmente qué quiere decir Dios cuando dice que haré unos adornes con querubines de obra primorosa, que si estarán unidas con la otra, pero cómo las uno? Cómo esas lazadas que dice, cómo tienen que ser las lazadas. Bueno, quiero recordarte algo. Estos son las instrucciones, pero el plano Dios ya se lo ha mostrado a Moisés. ¿Recuerdas que dijimos que Dios le dijo, harás conforme a todo lo que has visto? O sea, Dios le mostró una visión, una imagen. Así tiene que ser. Y ahora vienen las instrucciones, entonces sí. Entonces yo ya tengo la imagen y esto, ¿cómo dice Dios que lo haga? De esta manera. Y entonces todo va a quedar bien hecho, bien ordenado. Los planos del tabernáculo fueron revelados a Moisés y le empieza a mostrar desde el interior hacia el exterior, comenzando con los muebles del interior, el arca de la alianza, la mesa, el candelero. Ahora nos vamos aproximando al santuario de afuera. Desde dentro vamos yendo hacia afuera. Lo construye así Dios, así le mostró a Moisés. Dios trabaja con su pueblo a la vez y Dios está ahí en medio de ellos. De lino torcido, con querubines de obra primorosa. O sea, fíjate que todos estos diseños no los decidió Moisés. Dios se lo dijo a Moisés cómo tenía que hacerlo. O sea, todos estos diseños son artísticos, porque Dios es un artista. Solo tienes que contemplar la creación. Cuando escuchamos a los ateos decir que Dios no existe y que por lo tanto la creación es fruto de la casualidad, bueno, cuando te lo piensas esto es lo más absurdo que uno se puede imaginar. O sea, las cosas que tienen diseño, que tienen propósito, que tienen funcionalidad, no suceden por casualidad, nada, ni las más simples, ni las más sencillas, mucho menos la complejidad de toda la creación. Cuando a lo mejor tú te pones a ver un documental de la naturaleza, ¿no? Y estás escuchando el comentarista hablando de las maravillas de la creación y dicen ahí, ¿no? Y la sabiduría de la evolución. ¿Cómo que la sabiduría de la evolución? La evolución es sabia. ¿Sabia? Sabiduría se aplica a una persona. O sea, tratar de justificar que Dios no existe hace a los hombres los más necios que te puedas imaginar. Porque a mí me sorprende que hombres tan inteligentes como algunos de estos científicos que niegan a Dios y los escuchas hablar y realmente yo me quedo pensando, ¿y realmente se creen lo que están diciendo? ¿En el fondo de sus pensamientos ellos creen lo que dicen? Porque hablan en un sinsentido y hablan de la sabiduría de la creación, de la evolución, perdón.
pero la sabiduría se aplica a personas, no a actos obrados sin propósito, sin sentido, al azar, en los que nadie interviene. Pero bueno, tú sabes que el problema de todo esto al final no es la falta de observación y de conclusión, sino que es un problema espiritual. Los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Entonces, como es un problema espiritual, hay que tratar de negar a Dios y vamos a intentar dejarlo fuera de nuestras vidas en todos los sentidos, y para eso pues también hay que empezar no reconociéndole como creador. Pero nosotros los hijos de Dios creemos que Dios creó todas las cosas, vemos su sabiduría en todo y vemos su diseño artístico. Toda la creación refleja el acto increíble de Dios a la hora de diseñar de una forma majestuosa. Tú ves el diseño de los animales, de las plantas, bueno, hay cosas increíbles. Ese mismo documental que tú puedes estar viendo y que el comentarista atribuye al azar y a la casualidad, yo lo estoy viendo y estoy pensando, pero qué maravilla, qué grandeza de nuestro Dios, las cosas impresionantes que hizo. Porque recuerda que los hombres somos creativos, tenemos la capacidad de crear cosas, pero recuerda, combinando lo que existe. Dios creó de la nada. O sea, Él no tenía ninguna referencia para diseñar y para crear. Fíjate que muchas de las cosas que los seres humanos utilizamos tomaron como modelo algún diseño de la creación. O sea, al final el hombre ha inventado poco de que no hubiese ninguna idea, incluso artilugios, artefactos que utilizamos de una forma en nuestra vida cotidiana, o como medios de transporte o como utensilios, se inspiraron en algunos objetos de la creación. Dentro del mundo de la aeronáutica, de los artefactos que el hombre ha creado para que vuelen, aviones, helicópteros, etcétera, pues gran parte de la ayuda que recibieron a la hora de diseñar estas cosas la recibieron de la propia creación, de los insectos y de las aves que vuelan. Y el diseño partió de Dios. Antes no existía nada y de pronto Dios lo creó todo. ¿Tú sabes la creatividad que hay que tener para que cuando no hay nada, absolutamente nada, puedas crear un mundo como el que nos rodea? Con esos diseños increíbles de las flores, de las plantas, las hojas de los árboles, el mundo de los insectos, tú los miras con detalle, todos los seres creados vivos, los que hay en los mares, los que hay sobre la tierra, las aves que antes hablábamos, todo. Es increíble la sabiduría y el diseño que se ve en todo esto. Entonces, claro, cuando Dios le dice a Moisés, mira, haz un tabernáculo, no era simplemente ahí como salga, pon ahí 4 palos y una lona por encima y ya está. No, Dios hace las cosas bien. Y Dios le dijo, mira, tienes que hacerlo así, sigue estos planos. Y le dio las instrucciones de lino torcido, con querubines de obra primorosa. Recuerda, querubines eran unas imágenes figuradas que podrían venir a representar ángeles de los cielos, pero eran figuras imaginarias, no representaban seres reales. Los querubines que había sobre el arca de la alianza, o los que adornaban las cortinas del tabernáculo, en el templo también se añadieron imágenes, y no solamente querubines, había diferentes objetos, flores, plantas, diferentes tipos ornamentales para decorar, porque como hemos dicho, Dios es creativo y no le dio instrucciones para que crease un tabernáculo así soso, en un tono gris, sin ningún color, no, Dios le dijo, hazlo así y hazlo de esta manera. El diseño del arca, de la alianza, cómo tenía que ser la mesa, el candelero, estuvimos viendo, lábralo de esta manera, y le dio todos los detalles. Cada brazo tiene que tener esto, tienes que poner una flor de aquí, de no sé qué. O sea, Dios le dio las instrucciones precisas para que Moisés hiciese una obra de arte. El diseñador es Dios, y Moisés coge a todos los artesanos, cada uno el que sabía trabajar en según qué materiales, y hacen un diseño según el modelo de Dios
vamos a decir, hermoso, bonito, con mucha gracia. Todo lo que Dios hace, lo hace bien, evidentemente, ¿no? En el Salmo 80, versículo 1, dice: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Y en Ezequiel 10:3 dice: Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Bien, normalmente a los querubines se les asocia con el arca del pacto. Eran imágenes con alas doradas, hechos por la orden especial de Dios, que estaban dentro del lugar santísimo, o sea, nadie los veía, nada más que el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año a derramar la sangre sobre ese propiciatorio. Entonces, era algo especial, y lo explicamos en su día cuando estábamos escuchando cómo se hizo el arca. Recuerda que hablamos de que kerub es una palabra hebrea que significa imagen inanimada o imaginaria. O sea, el propósito no es representar ángeles, no es decir, no es ver ahí en una de las cortinas un ángel representado con alas y dice: mira Gabriel, mira el arcángel Miguel. No, no pretendían representar a nadie, simplemente eran objetos decorativos que hablaban de la presencia de Dios, como queriendo mostrar esos ángeles que están en la presencia de Dios. Si tenemos que ponerle un nombre a los ángeles que están en la presencia de Dios, no debería ser querubines, sino serafines, los serafs que dice que vio Isaías en su visión al ver a Dios en el trono, y esos ángeles, y allí se los describe, que dice que estaban en su presencia, y se habla de serafs, serafines. Hemos hablado de eso en alguna ocasión, y en poco vamos a volver a hablar en profundidad en nuestra serie de estudios sobre Apocalipsis, que si Dios quiere, pues pasado mañana, el domingo, y el lunes, fíjate, ya estamos en otro fin de semana, que rápido pasa el tiempo, volveremos a hablar de Apocalipsis. Y en breve hablaremos en profundidad de todos los seres angelicales, porque es un tema importante en el libro de Apocalipsis tenerlo claro, tenerlo presente. 5 cortinas estarán unidas, le dice. Las cortinas de lino torcido eran unidas al ser tejidas. 5 cortinas, una a una, cada una de unos 14 metros de longitud por unos 2 metros de ancho, de alto. Primero fueron unidas en grupos de 5 y luego todas fueron unidas para cubrir esos 14 metros. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales se enlazarán las cortinas la una con la otra. O sea, los conjuntos de 5 cortinas no debían ser tejidas todas cosidas unas con otra, pero iban a estar unidas por un sistema de lazadas de telas con unos corchetes de oro para unir esas lazadas. O sea, te puedes imaginar como una especie de arandelas, corchetes, que tenían las cortinas, y cada tramo de cortina se unía una con otra con esos lazos que se pasaban por los corchetes y se ataban. Y entonces dice: y así se formará un tabernáculo. La palabra tabernáculo ya sabes que significa tienda, y así se formará un tabernáculo, dice Dios. Bien, el tabernáculo, estamos hablando todos estos días acerca de él, ya hemos explicado algunos de los significados del arca, de la mesa, los panes, el candelero. De hecho, en Apocalipsis hemos hablado también del candelero, porque ha coincidido, no sé si es casualidad o Dios nos lleva a esos temas, a que estuviésemos hablando en Éxodo del candelero, y en Apocalipsis también sale el candelero. Para saber qué es el tabernáculo según la Biblia, no solo tenemos que ver aquí en Éxodo, el Antiguo Testamento, sino también verlo a la luz del Nuevo Testamento. Fue, como hemos dicho, ordenado por indicación de Dios, la inspiración fue de Dios, y Dios le ordena a Moisés que lo construya. El tabernáculo es el lugar donde se va a manifestar Dios. Y todo esto, recuerda, tiene un simbolismo. Todo esto tiene que ver con el Nuevo Testamento.
Las cosas del Antiguo Testamento, dice la palabra, que eran sombra de lo que había de venir. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento tenía que ver con Cristo. Todo representaba algo del Nuevo Testamento. Si pensamos en el tabernáculo desde esa perspectiva, pues entonces tenemos que ir viendo todos esos detalles. Tenemos que ir viendo cada una de esas cosas. Mira, os voy a compartir pantalla, algunas imágenes. Aquí en pantalla tenéis un plano del tabernáculo. En este plano del tabernáculo, visto desde arriba, pues podemos ver las diferentes divisiones, ¿vale? Lo primero que vemos, quiero que te fijes en esta línea blanca con cuadraditos. Esto representa la valla, la separación exterior que se hacía con postes. Cada cuadradito de estos marrones representaría un poste y lo blanco eran cortinas. El espacio que hay aquí dentro se llama atrio. El atrio es la entrada principal que rodea, delimita antes del tabernáculo. Y esto amarillo que hay aquí en el centro representa el plano del tabernáculo. El espacio más grande a la entrada es el lugar santo, el espacio más pequeño detrás es el lugar santísimo. Aquí estaba el arca de la alianza, en el lugar santo estaba la mesa de los panes, estaba el altar del incienso y el candelabro o el candelero. Aquí esta línea rosa que os estoy marcando con el cursor en la entrada, este es el primer velo. Y aquí hay otra línea rosa, este es el segundo velo, es el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el atrio está el lavacro, la fuente. Aquí se purificaban los sacerdotes antes de entrar al santuario. Y antes de eso, justo enfrente de la puerta, está el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios. Entonces, todo esto tiene el diseño, recuerda, que Dios le ha dado a Moisés. O sea, este diseño es de Dios y en este diseño, evidentemente, hay un propósito. Cada cosa representa algo. Os vuelvo a compartir imagen. Esta os la compartí los otros días para que vieseis un poquito una forma representada así más artística. Entonces pues puedes ver lo mismo que veíamos desde el plano, ahora representado así, ¿no? El altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios, la fuente o lavacro. Y quiero que te fijes en el tabernáculo, en la tienda, que te puedas fijar en las capas de las pieles de las cortinas que cubrían el tabernáculo. Observas cómo hay diferentes capas. La capa exterior es una piel de tejón. Después hay una piel carmesí o una tela roja. Después había otra de lino fino y después una de tela azul. ¿Recuerdas que hemos dicho la descripción que le da Dios a Moisés en ese momento? Es desde el interior. O sea, Dios le ha dicho cómo tenía que quedar el interior. Y harás las cortinas con lino torcido, las decorarás así, con este color azul, no sé qué. Bueno, pues esta cortina de azul que vemos aquí es la que estaría en la capa que se vería desde dentro del tabernáculo de reunión. Entonces, todo eso, repito, tiene un porqué. No es simplemente porque se le ocurrió así. Te vuelvo a compartir pantalla para mostrarte otra representación. En este caso, pues se puede ver, está abierta este lateral de las cortinas para que veamos el interior, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos bien si esto lo han hecho a escala, porque yo veo la mesa de los panes muy pequeña aquí, pero bueno, es para que tengáis una idea. Aquí está la mesa de los panes, el candelero muy grande, el altar del incienso. Aquí se supone que hay un sacerdote que está trayendo para encender el altar del incienso, y esta cortina separa el lugar santísimo y dentro está el arca del pacto. Bien, esa es la idea. ¿Qué simboliza el tabernáculo entonces?
Bien, recuerda, todo señala a Cristo. Todo lo del tabernáculo señala a Cristo. En todo hay una representación así que tiene que ver con Jesús, porque si no, todo esto del tabernáculo no tiene mucho sentido. ¿Para qué todo esto? ¿Qué se busca, qué se buscaba, qué se pretendía con todo esto del tabernáculo? Bueno, pues todo tenía que ver con Jesús, sin duda. Por ejemplo, en el atrio, cuando tú entras, hay una puerta. En el tabernáculo, cuando entras, hay una puerta. Solo había una puerta, no había más. Podían haberse puesto más puertas, pero no, solo había una puerta. Y tú sabes que la puerta también tiene que ver con Jesús. Jesús representaba la puerta. Si leemos, por ejemplo, en Juan 10, 9, Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En el tabernáculo se ofrecían corderos en sacrificio. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el verbo se hizo carne. ¿Para qué? Para poder ser sacrificado. Como tú sabes que se habla de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el tabernáculo solo podían ministrar los sacerdotes. Entonces, al hablar de sacerdote, pues tenemos a Jesucristo también como figura del sacerdocio. En Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Bien, ha habido un corte, yo me he dejado de hablar, no os perdéis nada, cuando veo que hay cortes me paro y después ya seguimos hablando. Últimamente hay muchos cortes, no sé por qué será, pero bueno. Cristo representa en el tabernáculo, y aquel verbo fue hecho carne, pero la iglesia también está representada en el tabernáculo, porque Pablo le dice a los Efesios 2:22: en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, se habla de la iglesia como una edificación para morada de Dios. En el Antiguo Testamento era el tabernáculo donde Dios moraba, pero de forma individual también. Eso es hablando de la iglesia, Efesios 2:22, pero hablando de forma individual también, el creyente. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que en el tabernáculo está representado Cristo, está representado la iglesia y estamos representados nosotros como creyentes. Y aún podríamos hablar del tabernáculo en su aparición futura, en las cosas venideras, porque allí en Apocalipsis 21:3, hacia el final del libro, de esta revelación de el Señor a Juan, dice 21:3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que al final ese tabernáculo terrenal está mostrando en una figura el celestial, el que un día todos nosotros vamos a vivir, a experimentar, porque si el tabernáculo en la tierra representaba a Dios viviendo en medio del pueblo, en la eternidad, en la nueva creación, Dios habitará en medio de nosotros, el tabernáculo de Dios entre los suyos, entre los que somos hijos de Él. Bien, en esa imagen que os mostraba, os habéis fijado, las cortinas delimitan todo un recinto y para entrar al atrio hay una puerta, solo una puerta. Cristo representa la puerta. Ahora tú entras al atrio. El atrio del tabernáculo de reunión estaba cercado por una valla de lino fino. Esta valla estaba sostenida por 60 columnas de bronce, esos postes que hemos visto en la imagen representados con los cuadrados o esos postes que se veían ahí. Tenían unas bases de bronce y los capiteles eran de plata.
Ah, el sur consistía de una cortina de lino fino de 45 metros. Estaba sostenida por 20 columnas de bronce, 20 bases de bronce con sus 20 capiteles de plata. Todavía no hemos llegado a esa descripción, pero vamos explicando. Después, cuando lleguemos a esos textos, los pasaremos más rápido. El norte, porque el tabernáculo, otro detalle es este que os estoy diciendo, siempre que el tabernáculo era levantado, cuando el pueblo se instalaba. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, la nube se detenía y descendía sobre ellos. No construían el tabernáculo como les parecía, tenían que hacerlo también de una forma, mirando hacia el norte. El sur tenía que estar aquí, tenía que estar en el centro del campamento. Judá, la tribu de Judá tenía que estar al frente. O sea, todo estaba especialmente explicado de cómo tenía que montarse esa tienda en mitad del campamento. Entonces, el norte igual, una cortina de lino fino de 45 metros, 20 columnas de bronce con sus 20 bases de bronce y 20 capiteles de plata. El lado occidental contaba con una cortina de lino fino de 22,5 metros, sostenida por 10 columnas de bronce, 10 bases de bronce y 10 capiteles de plata. Y del lado oriental, o lo que sería lo mismo el oeste y el este, en estas occidente o oriente o oeste y este, pues igualmente 22 metros, 5, con las cortinas de lino fino de 6,75 metros sostenidas por 3 columnas de bronce, 3 basas de bronce y 3 capiteles de plata. La puerta del atrio medía 9 metros y estaba hecha de tela azul púrpura, escarlata y lino torcido, sostenida por 4 columnas de bronce, que igualmente tenían las bases de bronce y los capiteles de plata. Entonces ese espacio al que llamamos el atrio, que era la zona donde se llevaban a cabo los sacrificios, ahí estaba el altar de bronce y estaba el incensario, el altar del incienso. Entonces en ese espacio es la única sección de todo el tabernáculo, de todo el recinto, al que el pueblo tenía acceso. La gente, los judíos, podían entrar al atrio, podían entrar a ese lugar. ¿Por qué? Porque era el lugar donde se hacía el sacrificio y el pueblo tenía que estar ahí y verlo. Ahí se iban a sacrificar esos animales que representaban, como hemos dicho, a Jesucristo. Ninguno de esos sacrificios, sin el que hizo Jesús, hubiese servido para nada. Simplemente eran una representación para ayudar al pueblo a creer, que ellos pudiesen tener una referencia visual de lo que un día ocurriría. Porque aún no había muerto Cristo en la cruz. Claro, ellos tenían que creer, ¿cómo creemos? Se les daba esa representación de lo que un día sería el sacrificio. Ellos creían en Jesús en el pasado, mirando hacia adelante por fe. No sé si es más fácil para nosotros, que lo que hacemos es mirar para atrás y en la historia sabemos que Cristo murió y sabemos cómo murió en la cruz y sabemos todo lo que ocurrió. Entonces para nosotros no es necesaria ahora esas prácticas representando lo que Cristo hizo, porque Él ya lo hizo. Dice en el Salmo 96:8: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. En el tabernáculo el atrio era más pequeño. Después, cuando el templo se construye, el atrio era mucho más grande. Y entonces ahí venían, todos los judíos podían entrar al atrio, y ahí venían, ahí se celebraban los sacrificios, y ahí traían las ofrendas también. En el Salmo 100, versículo 4, tú sabes que también dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Este salmo está hablando de la entrada del creyente al templo, al tabernáculo o después al templo de Dios. Cómo tenían que entrar por las puertas con acción de gracias, con alabanzas. Cuando ellos llegaban al atrio y cruzaban por el atrio, tenían que venir con alabanza
con bendición al nombre de Dios. O sea, fíjate qué interesante. Nosotros, en la iglesia actual, en nuestro tiempo, los creyentes solemos dedicar ese tiempo especial para alabar a Dios. No hay un formato marcado en el Nuevo Testamento estricto de cómo tiene que ser el culto de los creyentes. La Biblia nos enseña que en la primera iglesia, en las reuniones de los creyentes, había alabanza, había estudio, doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan, o sea, recordatorio de la muerte de Jesús, oraciones. Entonces los cristianos hemos imitado eso, lo que la Biblia nos dice y lo que se hacía en la primera iglesia. En la mayoría de iglesias, si tú te has fijado en los cultos dominicales, aunque repito, no es que tenga que ser así de una forma estricta, pero normalmente empezamos nuestro culto de domingo con un tiempo de alabanza. Y lo hacemos pues porque es lo natural. Y ahí está representado en este Salmo 100 o en otros textos del Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento el pueblo venía a la presencia de Dios, ¿cómo venían? Con alabanzas, es lo primero que se hacía, alabar a Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. Bueno, pues eso es lo que seguimos haciendo nosotros tantos siglos después. Entramos por sus atrios, por sus puertas, con alabanzas, le adoramos a Dios. Y repito, puede alterarse el orden del culto y hacer, sí, se puede hacer como uno quiera. Y la alabanza puede estar al principio, es una buena forma, es una buena práctica por lo que ahí nos indica la Biblia, pero también se puede hacer en cualquier otro momento. La alabanza de continuo en nuestra boca, dice el Salmo. En primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 64, dice, aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. ¿De qué estoy leyendo? Pues en nuestra serie Personajes de la Biblia estamos estudiando sobre Salomón, y aquí vemos los sacrificios que Salomón ofrecía a Dios. Y Salomón, estuvimos viendo que en un día ofreció 1000 sacrificios. Y no fue el único día, aquí más adelante, aún no hemos llegado a esta parte de la historia de Salomón, pero ahí Salomón ofrecía los sacrificios a lo grande. O sea, ofrecía tremendos sacrificios. Mira en el versículo 62 al 64. Ya hablaremos un poco más de Salomón en la otra serie, pero ya que estamos hablando de Éxodo aquí, del sacrificio, del atrio y todo esto, dice, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová. Escucha bien lo que dice. ¿Cuántos sacrificios ofreció? 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. ¿Cómo? Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. El día que se inauguró el templo, eso fue una inauguración que no te pueden ni llegar a imaginar. O sea, ¿has escuchado bien? La inauguración del templo de Jerusalén, se sacrificaron 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Y dice que aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos y las ofrendas y la grosura. ¿Por qué? Porque donde estaba el altar de bronce, que estaba justo delante de la puerta del lugar santo, en el templo, dice, no cabían todos esos holocaustos y sacrificios. Lo dejo ahí en el aire, ya hablaremos un poquito más adelante, porque estamos en la vida de Salomón precisamente en ese instante en el que él va a edificar el templo. Y ya hablaremos de esta inauguración. ¿Era necesario sacrificar 22.000 bueyes y 120.000 ovejas? ¿Tú qué crees? ¿Está bien o está mal? Lo hablaremos en la serie que tenemos de personajes de la Biblia. Entonces estamos viendo que este tabernáculo era para que Dios
estuviese de una forma manifiesta, que Él se pudiese manifestar en medio de su pueblo. En el Salmo 65, versículo 4, dice: Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Cuando se hablaba de habitar en la presencia de Dios, se mencionan estas expresiones como el atrio, para que habite en tus atrios. Esto era el lugar exterior de la casa de Dios, donde la gente del pueblo podía venir y estar ahí, en la presencia de Dios, Dios habitando en medio de su pueblo. Salmo 84:2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hermoso, ¿no? Esa imagen, bueno, pues el pueblo de Dios tenía esa imagen en su mente. Los atrios de Dios, ahí estamos, en la presencia de Dios, en su misma presencia. Aquí mismo en el Salmo 84, el versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y notas como dice estar a la puerta de la casa de mi Dios. El atrio era la puerta, no era dentro. Dentro solo podían entrar los sacerdotes, pero en el atrio, ahí el pueblo sabían que estaban en la misma presencia de Dios. La tienda o santuario, el tabernáculo es todo el recinto, el atrio, toda la delimitación, pero dentro está la tienda, la que hemos mencionado, ¿verdad? Antes, y que hemos visto esas representaciones artísticas. La tienda o el santuario estaba construida de 48 tablas de madera de acacia cubiertas de oro, las cuales eran 20 del lado sur, 20 del lado norte, 6 tablas del lado occidental. Por lo tanto, cada una de estas tablas tenían 2 espigas, o sea, una especie de tacos de madera, y cada una de estas espigas iba incrustada en 2 basas de plata para ir uniendo los tablones. El total de las basas eran 96, o sea, todo eso está detallado ahí. No estamos leyendo todo el texto, pero yo os lo voy explicando, así no nos entretenemos tanto, porque todos son detalles así técnicos de lo que te estoy explicando. El lugar santo era la primera sección de esta tienda del tabernáculo, y ahí solo entraban los sacerdotes, como os he dicho. Había una puerta por la que se podía entrar. Estaba separada del atrio por 5 columnas de oro y un velo, que era la entrada a este recinto, al lugar santo. Por lo tanto, allí en su interior se encontraba el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelero o el candelabro. Estos eran los utensilios del tabernáculo. Alguno podría decir: ¿se podía haber puesto más mobiliario? No, es que todo eso representa algo, por eso es lo que tenía que haber ahí, eso es lo que representaba. Los sacerdotes se encargaban de cuidar y mantener y atender ese espacio. El lugar santísimo es la segunda sección. Esta se encuentra detrás de las 4 columnas de oro y del segundo velo, donde está el arca de la alianza o arca del pacto, por lo cual el lugar santísimo era donde moraba la misma presencia de Dios. Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes, porque Él es santo. En el lugar santísimo, ahí estaba su manifestación. En esta parte del tabernáculo, como hemos dicho ya, el sumo sacerdote es el único que podía entrar, y solo una vez al año, para hacer expiación por los pecados de sí mismo, en primer lugar, y por todo el pueblo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, la Biblia dice en Marcos 15:38, entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. O sea, de arriba viene de Dios esto, hacia abajo, hacia los hombres, simbolizando de esta manera que ahora nosotros, todos nosotros, tenemos libre acceso hasta la misma presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesucristo. Eso lo dice en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ese es un privilegio
que tenemos que, bueno, los judíos ni se habrían imaginado, ¿no? Que un día podría una persona venir al lugar santísimo así sin tener que necesitar el sumo sacerdote una vez al año. Algo tremendo, ¿verdad? Bien, el altar de bronce que os he referido, que está en el atrio, allí es donde se ofrecían los sacrificios y se ofrecían de forma continua. De esta manera el pueblo era enseñado que la única forma de acercarse a Dios es por medio de un sacrificio para el perdón de los pecados. Tú entrabas al atrio, pasabas ese velo, esa cortina que había en la puerta, y cuando tú entrabas, lo primero que tenías delante tuyo era el altar de bronce. También se podía llamar altar de Dios o altar de Jehová, y estaba hecho de madera de acacia revestido de bronce. Evidentemente, si hubiera sido de madera, pues se hubiese quemado en el primer sacrificio de holocausto. Entonces la estructura era madera y estaba bañado, revestido de bronce. ¿Cuánto medía? 2,25 metros de longitud por 2,25 metros de anchura y 1,35 metros de alto. El fuego en el altar de bronce debía permanecer encendido continuamente. O sea, no es que lo encendía, vamos a ofrecer sacrificio, enciéndenlo. No, estaba siempre encendido. Por eso os digo que de continuo se estaban ofreciendo sacrificios en ese altar. Así que todo lo que el altar tocara era santificado. El fuego representa esa purificación, santificando todo lo que ahí entraba. Los sacrificios eran quemados en el altar y por lo tanto eran purificados. Después estaba, a continuación, antes de entrar al tabernáculo, fuera en el atrio estaba el altar de bronce, que os he referido también antes y que hemos visto también representado en esas representaciones artísticas. Por lo tanto, de esta manera podemos entender la misericordia y bondad de Dios, el amor de Dios hacia nosotros. Por un lado, la severidad hacia la víctima. La víctima tenía que ser sacrificada y consumida. Bueno, eso es lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados. Y una vez que el sacrificio está hecho, ahora nos podemos acercar a Dios, porque hemos sido justificados por su sangre. Y ahí estaba ese altar de bronce en el que ahora se pueden presentar esas ofrendas, esos sacrificios. Después está la fuente de bronce. La fuente de bronce estaba ubicada entre el altar y la tienda. O sea, el último ya paso antes de ir a la tienda era el altar de bronce. Y este utensilio estaba hecho con los espejos de las mujeres que ministraban a la puerta del tabernáculo. En ella se lavaban los sacerdotes, lavaban sus pies, lavaban sus manos, de los que tenían que entrar a ese lugar santo. Antes de poder entrar, para tocar y administrar las cosas santas que había en la casa de Dios, ellos debían purificarse también, limpiarse. ¿Qué significa la fuente de bronce o lavacro? Pues mira, por un lado, simboliza que nosotros somos limpiados por medio, como hemos dicho, del sacrificio de Jesús y somos santificados por medio de la palabra de Dios. O sea, esta fuente de bronce está simbolizando esa santificación que gracias al sacrificio de Jesús obtenemos nosotros cada día por medio de la palabra de Dios. Mira cómo dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos limpia, porque es poderosa, porque nos enseña el sacrificio de Jesús, el Evangelio, las buenas noticias, ¿verdad? Si miras también en Marcos, capítulo 1, versículo 4, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí hay una correlación entre la predicación y el bautismo. O sea, dice que bautizaba Juan en el desierto, pero ¿qué hacía? Predicaba el bautismo de arrepentimiento. Había una predicación. Somos pecadores, todos hemos pecado, necesitamos arrepentirnos. ¿Cómo lo simbolizamos? A través de un bautismo. O sea, el agua
estaba presente juntamente con la predicación, la palabra de Dios. También podríamos en este punto comentar acerca del bautismo en agua cristiano, también que tiene una representación similar, ¿verdad? La mesa de la proposición estaba ubicada en el lado norte del lugar santo de la tienda del tabernáculo. O sea, quiero que esa imagen que os habéis formado antes cuando compartí la imagen, o sea, el norte de la tienda es un lateral de la tienda, el sur es el otro lateral, ¿vale? Entonces no podían poner la mesa, el candelero donde quisieran, todo estaba explicado. La mesa estaba en esta pared del tabernáculo. Eso era el lado norte, ¿de acuerdo? Estaba hecha de madera de acacia y revestida de oro puro. Notarás que todo en el tabernáculo estaba cubierto de oro, porque el oro simboliza la pureza, la santidad, la realeza de Dios. Tenía molduras también de oro a su alrededor y medía 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y su altura 68 centímetros. La moldura que tenía alrededor medía 7,5 centímetros de ancho. Y todos los utensilios que se utilizaban en esta mesa, sus platos, tazas, cucharones, estaban hechos de oro puro. Eso lo vimos, todo esto lo vimos en el capítulo 25. Solo os estoy haciendo un resumen general de todo lo que es el tabernáculo en esta noche. Los panes eran colocados en la mesa en 2 hileras de 6. Solamente los panes de la proposición los podían comer los sacerdotes, y estos eran reemplazados cada día de reposo. 12 panes que se reemplazaban cada día de reposo, un pan por cada una de las tribus de Israel. ¿Qué simboliza la mesa de los panes? Bueno, como hemos dicho, tipifica las 12 tribus de Israel. El 12 ya sabes que tiene un significado. 12 apóstoles simbolizan la iglesia. Y el pan representa la provisión de Dios, el alimento espiritual que Dios da a su pueblo. Además, no solo ese alimento físico que viene de Dios, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, sino también ese alimento espiritual que viene de parte de Dios para su pueblo y representa esa comunión entre la iglesia y Cristo. El candelero o candelabro estaba ubicado a la izquierda del altar, en el lado sur de la tienda. Ya lo explicamos, así que no me detengo aquí mucho, solo recuerda, estaba hecho de oro puro y de una sola pieza labrada a martillo. De un lado salían 3 brazos con sus candeleros y del otro otros 3 brazos, y estaban sostenidos por una caña en el centro que completaba la 7ª lámpara. Cada uno de esos candeleros tenía forma de flor de almendro. El peso del candelero con todos sus utensilios pesaba 34 kilos de oro macizo. Este utensilio servía para alumbrar y el lugar santo quedaba iluminado, y los sacerdotes debían mantener continuamente encendidas sus llamas con aceite de oliva. Y el significado, pues ya sabes, la luz de Cristo. Cristo es la luz del mundo, donde está Cristo hay luz, nosotros somos sus representantes, tenemos el Espíritu Santo, nosotros somos la luz del mundo. Dentro del lugar santo también estaba el altar del incienso. Delante del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, sus medidas eran 45 centímetros de longitud por 45 centímetros de anchura, o sea, era cuadrado totalmente, y tenía 90 centímetros de altura. Estaba fabricado con madera de acacia y cubierto de oro puro. Tenía un cuerno en cada extremo similar al altar de bronce, pero este altar no fue hecho para quemar holocaustos, sacrificios, sino para quemar incienso aromático, y de día y de noche continuamente ese incienso estaba ahí quemando. Y esto simboliza las oraciones de todos los creyentes, la oración, la alabanza y la adoración a Dios. En Apocalipsis aparece esta figura, lo podemos leer, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así dice ahí.
En el Salmo 141, versículo 2, dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Siempre se tuvo en cuenta y se tuvo presente que ese incienso que de continuo estaba quemando en el lugar santo representaba las alabanzas, oraciones y adoración del pueblo dirigido hacia su Dios. En Lucas 1:10 dice: y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Relacionaban ese incienso con sus oraciones que levantaban hacia Dios. Y así veían subir ese humo del incienso aromático hacia arriba, y uno podía pensar: así mi oración sube delante de Dios, y como que Dios hacía así, olía el incienso, así es como si Dios huele tus oraciones y le agrada a Dios. Para Dios cada oración que levantamos, para Él son muy especiales, son un precioso tesoro. Déjame que mencione solamente un detalle, porque el arca ya la hablamos con detalle, no me voy a extender más. El velo lo hemos hablado. Déjame que mencione rápidamente los colores del tabernáculo. El azul tiene un protagonismo especial, tela de color azul. Vendríamos a decir que es el color celestial. El Señor Jesucristo vino del cielo. Este color nos enseña que nuestra salvación viene del cielo. O sea, tiene como una especie de contemplar el cielo azul, ¿no? Pues el color azul siempre nos recuerda eso. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 47 y 48, dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Siempre se habla de una forma figurada, ¿no?, de que las cosas de Dios son del cielo. El color azul tiene que ver con eso. Después había tela púrpura. El color púrpura era el color de los reyes, el color de la realeza. Esto nos habla que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores, lo dice en Apocalipsis 19:16, y que por medio de Él nosotros mismos somos hechos un linaje escogido, un real sacerdocio. Él nos ha nombrado reyes y sacerdotes para Dios siempre, lo dice en 1 de Pedro 2:9. Después estaba la tela roja, que representa el rojo, representa la sangre. Nuestro Redentor nos compró con su sangre derramada. Y después estaba el lino fino, blanco, puro, y como acabo de decir, pues el lino fino y blanco representa la pureza, representa la santidad y la justicia. Así que esto nos recuerda que hemos sido justificados por nuestro Salvador, y que cuando venimos a Cristo nos revestimos de justicia y somos purificados. Y esa multitud que se ve en Apocalipsis, vestidos de lino fino, o sea, todos con vestiduras blancas resplandecientes, dice allí: porque habían lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Así que, en pocas palabras, ¿quién es el tabernáculo? Cristo. Sin Cristo eso no sería nada, no tendría ningún poder ni significado. El tabernáculo tiene que ver con Cristo. ¿Quién diseñó el tabernáculo? Dios. Dios le dijo a Moisés cómo tenía que construir ese tabernáculo. Y el tabernáculo se construyó utilizando a todos los artesanos, los profesionales, y lo hicieron siguiendo el modelo que Dios les había dado. Muy bien, pues creo que a estas alturas nos vamos a poder despedir. Déjame que te comparto una última imagen para que veas cómo estaba ubicado el tabernáculo en medio del campamento. ¿Recuerda? Aquí arriba donde pone Merari, esto es el norte. Aquí donde pone Coat, esto es el sur. Esto de aquí es el este.
que es la entrada del tabernáculo donde estaba la tribu de Judá, y la parte oeste es donde estaba Efraín, la tribu de Efraín. Aquí dentro son las familias de los sacerdotes que cuidaban el tabernáculo. Y fíjate que todas las tribus siempre se ubicaban de la misma manera. Judá al frente, porque de la tribu de Judá vendría Jesucristo, y la puerta, ahí estaba esta tribu. Queridos hermanos, nos despedimos por hoy. A ver, espérate, que Miguel me pregunta algo antes de que me vaya. ¿Cómo sería en caso del bautismo recién... disculpe la pregunta. ¿Cómo sería en caso del bautismo reciben la palabra y en cuánto tiempo pueden ser bautizado el nuevo creyente? ¿O es necesario dar las enseñanzas y luego de ese tiempo más o menos de un año a más sería bautizado? Alguna vez hablamos del bautismo y si recordáis, hemos visto que en el Nuevo Testamento no hay un tiempo. Bien, ha habido un pequeño corte. Así lo vemos en el eunuco, en el que Felipe le dio instrucciones y dijo: ¿qué impide que yo pueda bautizarme? Aquí hay agua. ¿Crees de todo corazón? Sí, creo, pues te bautizamos. La primera predicación de Pedro, se convirtieron 3.000 personas y fueron bautizadas ese mismo día. Entonces, ¿por qué nosotros en nuestro tiempo en la iglesia la gente cree y tardamos meses, o como Miguel decía, a veces hasta un año? Quizás nos hemos vuelto muy prácticos. Nuestras vidas son más complejas que los tiempos de Jesús. Hoy en día, si alguien se convierte, ¿se puede bautizar el mismo día? Sí, es bíblico. ¿Pasa algo malo si esperamos unos meses a bautizarlo? En principio no, por eso lo hacemos así. Porque el bautismo solo es una representación de lo que ya ha ocurrido. Se tiene que hacer, sí, es un mandamiento, porque es la manifestación pública, es el testimonio público de lo que ya ocurrió en mi corazón. Cuando yo creo, nazco de nuevo, pero eso no lo ve nadie porque ocurre en el Espíritu. Lo que es del Espíritu no lo ve nadie. Entonces el que cree dice: yo quiero bautizarme, y públicamente hay un acto visual. La persona se sumerge en el agua y sale del agua, y representa lo que ya ha ocurrido en su corazón, ha sido bautizado. El bautismo no salva, el bautismo muestra lo que salva, que es el verdadero nacimiento espiritual. Entonces no se puede establecer un tiempo fijo. Puede ser en un día, puede ser en semanas, puede ser en meses, puede ser en un año. Depende de cada circunstancia. No es necesario que esa persona demuestre que es cristiano para que tenga que ser bautizada. Basta con su confesión. Si la persona dice: yo creo en Jesucristo, ¿qué impide que pueda ser bautizado? Si crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Salvador, que Dios le levantó de los muertos, puedes. Entonces se puede bautizar a una persona así, o se puede hacer como hacemos nosotros. Cada X tiempo reunimos a varias personas, hacemos un acto especial y esas personas se bautizan. Pero desde el primer día esas personas ya tienen que saber lo que es el Evangelio, lo que es el bautismo, todo. Y a efectos prácticos lo hacemos así. Hermanos, un abrazo, que Dios os bendiga. Nos despedimos. Si Dios quiere, mañana sábado 9 de la noche nos volveremos a reunir para estudiar de la palabra de Dios. Antes 8:30, los que os reunéis para la Semana Unida de Oración, tendremos ahí el tiempo de la Semana Unida. Y a las 9, estudio bíblico. Un abrazo, que Dios os bendiga, y si Él nos lo permite, mañana seguimos. Nos vemos otra vez.